y asistentas. Vamos a partir en unos breves minutos, vamos a esperar que se conecten para más de personas y vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya, vamos a partir. Bueno, nos mandan saludos desde San Joaquín, desde La Cisterna, desde varias comunas y regiones de nuestro país, así que bueno, muchas gracias por sus saludos. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva sesión de la Escuela Constitucional que estamos organizando desde la Fundación por la Democracia con la Fundación Pablo Iglesias. El día de hoy nos convoca el tema sustentabilidad y recursos naturales en el marco del derecho de una nueva constitución. Y para tratar este tema tenemos un panel muy diverso de expertos y expertas desde distintos ámbitos. Nos acompaña Eva Patricia Bueno, ella es portavoz socialista en la Comisión de la Transición Ecológica en el Congreso en España. Javiera Lecourt, ella es directora ejecutiva de la ONG Zeus Chile. Marcelo Castillo, quien es abogado especialista en Derecho Ambiental, y Ezio Acosta, que es investigador del Centro de Regulación y Competencia, REGCOM, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Antes que partamos, les doy las gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor contar con ustedes en la discusión que vamos a tener el día de hoy. Como fundación ya hemos realizado alrededor de 6 o 7 sesiones donde es parte de un ciclo que hemos coordinado para hablar distintas temáticas en torno a la nueva constitución que va a empezar a escribir en nuestro país en los próximos meses. Así que desde ya agradecida, y para contarles un poco la dinámica, tanto ustedes como a nuestros participantes, vamos a tener una breve presentación de cada uno de nuestros panelistas entre 5 y 7 minutos, y luego vamos a dar espacio para preguntas y respuestas, y finalmente reflexiones finales. Así que para partir, no sé si alguno quiere dar inicio o lo invito yo democráticamente. Que viva la democracia, denle nomás. ¿Qué ve la democracia? Bueno, como las mujeres la llevamos, me gustaría partir también con una mujer y, ¿por qué no?, saber qué nos puede compartir y cuál es la visión que tiene desde el extranjero nuestra panelista Eva, y cuál ha sido su experiencia también desde España en estos temas y cuáles cree que son los desafíos más importantes para nosotros que empezamos a construir esta constitución. Bueno, pues ante todo, buenas noches desde España. Ya comenté que aquí estamos ya de noche
y buenas tardes, creo, a la gente, al pueblo de Chile que nos está escuchando y que está compartiendo con nosotros este ratito. Yo antes que nada agradeceros la invitación por poder aportar mi granito de arena, mis puntos de vista en este proceso que considero tan importante y tan emocionante a la vez, ¿no? Que habéis abierto, este proceso abierto en vuestro país. Y por otro lado, daros la enhorabuena por la valentía, ¿no? De cambiar esta constitución, de transformar, de hacer un nuevo marco de convivencia y dejar de lado aquella que impuso la dictadura y por otro lado también pues dar cabida a cumplir las expectativas del pueblo chileno, que como todos los pueblos pues a través de los años, de las décadas, las sociedades van cambiando y por lo tanto la norma se tiene que adaptar a esa sociedad, ¿no? También pasa aquí en España, como no puede ser de otra manera. Y después de esto, pues interesante, ¿no? Este nuevo, digamos, capítulo de vuestra historia, ¿no? De poder cambiar las cosas. Y hablando de sostenibilidad y de recursos naturales, pues de poder replantear un nuevo marco de, digamos, de relacionarnos con el planeta, ¿no? Haciendo, digamos, definiendo nuestra posición como seres humanos en el planeta y teniendo claramente una postura de que somos parte de la naturaleza, no somos los dueños ni las dueñas de ella. Desde el punto de vista de España, que no, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que además el Estado, en este caso, tiene que ser el que debe promover la protección y la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales. También debe garantizar que no se retroceda en los avances en la protección ambiental y también se debe ocupar de las sanciones para evitar los daños al medio ambiente. Entonces, es muy importante trasladar a nuestra norma máxima, en este caso a vuestra norma máxima, pues estos asuntos, ¿no? Y que queden ahí como la sostenibilidad, como la columna vertebral, como una base importante de ese marco nuevo de convivencia, ¿no? En España, no quiero hacer una comparativa porque, bueno, los países somos diferentes, la gente somos diferentes y esa también es la riqueza del mundo, ¿no? Pero en España sí que es verdad que a partir de 1978, cuando se aprobó la Constitución, nuestro modelo de desarrollo económico era distinto, era basado en el consumo, en agotar los recursos. No digo que nosotros hayamos cambiado eso ya, que no es así, pero vamos dando pasos importantes hacia un desarrollo sostenible. De hecho, ha sido la ciudadanía clave a la hora bueno, de cuestionarnos nuestra manera de producir, de consumir, de movernos, el uso que le damos a la tierra, las energías, al agua, y ha sido un factor importante. Por eso creo que la participación pública en todos estos procesos son fundamentales para enriquecerlo, pero también para enriquecer, evidentemente, nuestros sistemas democráticos, ¿no? Pero en realidad en España, y traslado un poco la experiencia, ¿no? de mi país, bueno, para que sirva, ¿no? Para este proceso de reflexión y de debate, la verdadera, digamos, el momento de verdad en que empezamos a elaborar normas ambientales fue a partir del año 86, cuando entramos en la Unión Europea. Hasta entonces la normativa ambiental era prácticamente inexistente en nuestro país. Creo que es interesante pues que vosotros, bueno, trasladaros cuáles fueron los principales asuntos que nos llevaron digamos, avanzar en el desarrollo sostenible una vez que entramos en la Unión Europea, porque puede ser interesante para vuestro proceso, ¿no? España avanza medioambientalmente gracias a las directivas europeas. Disculpad que tengo un pequeño problema que ahora mismo soluciono. Bueno, mientras vuelve Eva, me parece... Disculpa. Ah, sí, un segundito, porque tengo un problema. Os comenté que tenía un segundo. Bueno, mientras esperamos a Eva, comentar que me parece muy interesante su relato hasta ahora desde el punto de vista que el rol que debe tener el Estado en el desarrollo sustentable y en el cuidado del medio ambiente, entendiendo que el desarrollo sustentable no solamente tiene un ámbito ambiental, sino también social y económico, y cómo en definitiva cualquier medida que adoptemos no va a ser posible si no hay un lineamiento claro y una estrategia que apunte a un desarrollo distinto. Y es ahí también yo creo que el cuestionamiento y la gran oportunidad que tenemos
como país al momento de escribir nuestra nueva constitución, no solamente apuntar a la regulación en términos ambientales, sino también a cómo hacemos de esto una bandera de lucha que abarque también las distintas áreas. Mientras esperamos a Eva, me gustaría si alguien quiere comentar algo de lo que ha planteado ahora ella o complementar alguna de sus visiones o algo que quieran decir. Bueno, ayudemos en este momento. Son cosas que pasan en este tipo de conversatorios. Creo que es interesante lo último que tú estabas diciendo, ¿no? De la trayectoria que podemos tomar como país en una constitución para lograr un desarrollo sostenible, pero sobre todo que esa trayectoria tenga un significado un poco más concreto, porque hay un problema con el concepto de desarrollo sostenible, que es cuál es su contenido actual. En su formulación inicial tenía esta idea del balance entre tres pilares, el pilar de la sostenibilidad, o sea, perdón, el pilar de la protección ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social. Pero eso, si uno lo observa en el discurso público, en las cuestiones académicas y en general en cómo se ha desarrollado en este minuto, encuentra dificultades, ¿no? Donde se ha movido de manera tan amplia que termina no siendo efectivamente un desarrollo sustentable o sostenible. Y hay cuestiones como, no sé, grandes intervenciones mineras que se justifican como desarrollo sostenible a propósito de que generan beneficios sociales, de que generan beneficios económicos, pero que no tienen ninguna variable ambiental real. Y bueno, me imagino esos han sido el tipo de cosas que en la Unión Europea se han discutido y que van a seguir contando. Muchas gracias. Hola, perdón, discúlpenme. Bueno, pues como iba comentando, yo creo que es importante las herramientas de las que nos dotamos los europeos. En ese sentido, España vio un avance importante en las políticas ambientales, como decía antes, con las directivas europeas y con los fondos europeos que nos permitían la financiación de actuaciones de mejora ambiental, ¿no? Eso fue una herramienta fundamental. Y también con las sanciones y con la, digamos, retirada de fondos de aquellos proyectos que no cumplían con las condiciones ambientales, con las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, por un lado, la legislación, por otro lado, la financiación y por otro lado, las sanciones, que se puede ver desde un punto de vista punitivo, que también, pero es interesante ver el tema que supone una sanción desde el punto de vista disuasorio, que quizás puede ser más interesante todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Unión Europea fue fundamental para el avance en el desarrollo sostenible de España, pero está siendo fundamental ahora. Europa tenía un plan de recuperación económica, tenía que cumplir nos marcamos cumplir unos objetivos climáticos que ahora hemos convertido en el plan de recuperación económica, ¿no? de los países. Y eso me parece fundamental, que los objetivos climáticos sean la estrategia del crecimiento económico, siendo un 30% del presupuesto de esos fondos dedicado a la transición ecológica. Me parece fundamental para dar el impulso que necesitábamos para esa transición ecológica de la economía, ¿no? Ese proceso de descarbonización de la economía. Es importante, voy un poco rápida porque no me quiero dejar nada atrás, pero es importante que los planteamientos de Europa son, si aumentamos los objetivos climáticos a 2030 y aumentamos la reducción de emisiones de un 40 a un 55%, estamos aumentando nuestra ambición climática, es lo mismo que aumentar o impulsar el desarrollo económico sostenible. Esa digamos, dualidad, desarrollo y protección ambiental me parece fundamental, me parece que es muy necesaria y que tiene que ser compatible y que se tiene que potenciar, y lo tienen que potenciar los estados en este caso, y por eso ahora es vuestro momento de tener también esto en cuenta. Hay una serie de cuestiones que se han debatido también en el seno del Partido Socialista, y hemos debatido en cuanto a la posible, digamos, ampliación de
de las aspiraciones de nuestra Constitución también en cuanto al desarrollo sostenible, y que quizás también vengan bien que los ponga ahora encima de la mesa para que los conozcáis. En el seno del Consejo Asesor de Transición Ecológica del Partido Socialista, pues se debatió en su momento que sería interesante incluir una serie de principios, ¿no? Fundamentalmente los principios de sostenibilidad ecológica, el principio de precaución, que como sabéis se recoge, es el principio desde la Declaración de Río del 92, y fundamental desde mi punto de vista el principio de no regresión. No podemos retroceder en la protección ambiental. Y eso debe estar recogido en nuestra norma y se debe cumplir. Y lo digo porque la experiencia en España es todo lo contrario. Desde 2011, que gobernó la derecha, se encargó de acabar con toda la legislación medioambiental, de suelo, de costa, de protección ambiental, de energía, que había hecho el Partido Socialista. Por lo tanto, esto es algo que se debe asegurar en nuestro marco legal máximo, que no podemos retroceder lo andado en la protección ambiental y en la calidad de vida bueno, en el planeta, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Y por último, por ir así, después si surgen otras cosas, pues podemos ir ampliando. Es muy importante el tema de la fiscalidad. Como sabéis, el principio de quien contamina paga es necesario, porque no puede salir a veces más barato contaminar que no contaminar. Eso habrá que de alguna manera regularlo y tenerlo en cuenta en nuestra normativa. Y ya por último, algo que me ocupa, que me preocupa y que además es a lo que me dedico profesionalmente, que es mi pasión, que es la educación. Me parece que es muy importante ciudadanos bien informados y bien formados. El derecho a tener una información y una formación adecuada de cómo nuestros comportamientos digamos, inciden en los cambios globales, es fundamental para también activar a la ciudadanía y que sea más participativa. Y la participación ciudadana nos permitirá también tener ciudadanos que puedan fiscalizar más a los gobiernos y a las empresas, fiscalizarlas más y mejor, y enriquecer también más nuestras democracias y legitimar, digamos, las decisiones, ¿no? Yo creo que son muchas más cosas las que me gustaría contar, después si podemos ampliaremos un poco más, pero en definitiva tenéis un momento, bueno, creo que con responsabilidad, pero también con mucha pasión y con mucha ilusión debéis abordar. Podéis hacer algo que muchos queremos hacer, que es cambiar las cosas, que es interesante, ¿no? Y creo que es el momento de abordar este tema y de sentar las bases de una sociedad que defienda, en fin, los parámetros en los que, en definitiva, tenemos que tenemos que proteger la vida. No solo es la vida en el planeta, sino sí, la vida en el planeta. Creo que es el camino, no solo nuestra calidad de vida, sino la vida en el planeta, que en definitiva de eso se trata, ¿no? De proteger y de preservar nuestra supervivencia. Y muchas gracias por dejarme participar este ratito con vosotras, y bueno, aquí seguimos. Muchas gracias, Eva. Y me tomo de algunas palabras tuyas para darle el pase a Marcelo. Cuando hablabas que cuando había estado posterior al socialismo, la derecha en España, habían sacado muchas regulaciones en términos medioambientales. Y es ahí donde me gustaría escuchar a Marcelo en términos de cuál, respecto a tu experiencia y a tu expertise en el tema, qué tan efectivo es solamente llenarnos de regulaciones si no tenemos una buena fiscalización, si no tenemos un buen seguimiento y si no generamos conciencia también, tanto en el mundo público como en el mundo privado, para el cuidado de, el medio ambiente. Muchas gracias, Noelia. Yo voy a tratar voy a hablar muy rápido porque tengo muy poco tiempo y muchas cosas que decir. Así que la ansiedad yo creo que nos va a ayudar a hablar rápido, y espero que me entiendan. Si estoy muy rápido, ustedes me paran. Yo, respecto a tu pregunta, es fundamental. O sea, ¿se necesitan normas para proteger la naturaleza? La respuesta en general es que no. Si hay una sociedad que tiene una conciencia ético-social más arraigada, más fuerte, no necesita ninguna ley. Las leyes se necesitan porque los humanos siempre fallamos en algo, ¿no es cierto? Tenemos la inclinación a veces a portarnos mal, y por eso hay tribunales, por eso hay leyes, y por eso hay abogados, y nosotros nos ganamos la vida en eso.
defendiendo a los que se han saltado alguna regla o que quieren cumplir las reglas también. Y por eso hay tribunales, como dije, abogados y todo esto. Y en la medida que tenemos una mayor conciencia ético-social, son menos necesarios los tribunales, los abogados y todos estos aparatajes institucionales que nos están discutiendo ahora, como la Constitución. Pero yo quería hacer 4 preguntas, me quería hacer 4 preguntas y responderlas para provocar un debate respecto a los temas que en mi opinión son más candentes en relación con el tema que nos convoca y en relación con una nueva Constitución. La primera pregunta es si se deben reconocer los derechos a la naturaleza. La segunda pregunta que me hago es si se debe reconocer la protección a los recursos naturales. Una tercera pregunta es si se debe reconocer el derecho a un desarrollo sustentable. ¿Y cuáles serían los derechos de cuarta generación hoy en una nueva constitución, atendido a que los derechos al medio ambiente, a la naturaleza, se entienden hoy día como parte de derechos de tercera generación, como derechos de nuevo cuño, que tienen por objeto proteger derechos de la solidaridad, de la igualdad, ¿no es cierto?, de los accesos, y nosotros pensamos que debe avanzarse hacia una cuarta generación de derechos, que son los derechos de la especie, de la tierra, de los ecosistemas. Entonces, para contextualizar la última pregunta, quiero decir que las respuestas que yo voy a dar acá son totalmente opinables, por lo tanto ustedes pueden pensar totalmente distinto a lo que pienso yo, pero yo voy a partir, como me estoy exponiendo yo voy a decir lo que pienso, con total libertad. Estamos en una democracia y esperamos que se profunde más todavía la democracia. Bueno, la primera pregunta es sobre si se debe reconocer los derechos de la naturaleza. Esta es una pregunta que tiene un amplio debate, que si uno revisa, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa particularmente, había momentos en que se le reconocían derechos a las cosas, a los animales, incluso también había derechos a ciertas colonias, por ejemplo, de mosquitos, que sé yo, que fueron castigadas y enjuiciadas en algunos juicios que están debidamente testimoniados en libros de jurisprudencia francesa. Burbujas que entraron a una ciudad, se comieron los alimentos, bueno, ahí se le reconocía derecho a los animales, pero el debate constitucional reciente, más bien dicho, legal reciente en el mundo, parte especialmente a partir de los años 60, a partir específicamente de un caso que es paradigmático, que es el caso Sierra Club versus Morton en Estados Unidos, una demanda que interpone Sierra Club en el año 65 en contra de Walt Disney, que quería construir un resort en un lugar que se llamaba Mineral King. Y a partir del debate que se inicia en el año 65, termina el año 72, hay una gran discusión legal en Estados Unidos acerca de si la naturaleza o las cosas de la naturaleza tenían derecho. La discusión ahí se centró en que el Sierra Club defendía, inició una acción legal en contra de esta compañía en defensa, ¿no es cierto?, de este valle que se llama Mineral King. Pero finalmente se rechazó la jurisprudencia que se dictó en el caso, porque se estimó que si el Sierra Club hubiera alegado tener interés sobre sí mismo o su representante sobre el valle, probablemente hubiera sido plausible una demanda, pero que no podía defenderse cosas inanimadas en este caso. No obstante lo cual hubo un voto de disidencia de un juez que se basó en un artículo muy importante de un autor que se llama Christopher Stone, que en español escribió un artículo que se llamaba ¿Deben los árboles tener standing?, que es como decir legitimación activa, a participar en un juicio? Y evidentemente sentó es una gran controversia mundial a nivel mundial, en la cual nosotros tuvimos un gran profesor que era Gottfried Stutzin, que publica el año 76, incluso un poco antes, había otro artículo que publicó en alemán, que fue uno de los precursores del derecho ambiental en Chile, que publicó un libro, un artículo que se llama La naturaleza de los derechos o los derechos de la naturaleza, en el que postula que la tierra, la naturaleza, es una persona jurídica que tiene derechos como cualquier otra persona jurídica. Su patrimonio obviamente es la tierra, los recursos naturales, los ecosistemas, y tiene derecho a ser defendida, y nosotros tenemos la obligación de defenderla. Y acá el debate quedó más o menos inconcluso porque el año 1980, cuando se dicta la Constitución bajo un régimen dictatorial como el de Pinochet, una Constitución que se dictó entre 4 paredes, digamos, se acoge curiosamente en el 19 número 8 de esa Constitución, que todavía está vigente, con muchas reformas, con más de 250 reformas, el derecho a la protección del medio ambiente, de un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, digamos, ya tempranamente de esa época, en un texto que yo califico como derecho constitucional transitorio por lo que ocurrió, digamos, en los últimos 30 años, o 50 años diría, se reconoce y está presente el medio ambiente, no propiamente, y la naturaleza en cuanto debe tutelarse también por el Estado.
Pero el debate constitucional nuevo, a partir de los procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia, se centra justamente en lo que estamos hablando, o sea, en los derechos de la naturaleza. ¿Es posible reconocer, es necesario reconocer los derechos de la naturaleza? La respuesta que dieron los ecuatorianos fue en la Constitución de 2008 que sí, dice ellos en su artículo 10, inciso segundo, dice que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución. En la Constitución boliviana, también reciente, el año 2009, se produjo el mismo debate, pero acá más bien lo que se reconoció fue una legitimación activa en su artículo 34 para que cualquier persona pudiera defender la naturaleza, ya sea en forma individual o representando una colectividad, y interponer acciones legales en nombre de la naturaleza. Cuestión que yo había visto en algunas acciones legales, por ejemplo, en la India, en defensa de algunos monos, también acá cercanamente en Argentina, también en defensa de algunos monos, digamos, orangutanes, también en Filipinas, también casi todas las cuales obviamente se habían rechazado. Pero acá ya se reconoce y se da una legitimación activa que nos lleva a la pregunta de nuestro país, si nosotros deberíamos reconocer los derechos de la naturaleza. Y la respuesta que yo doy, esto es totalmente opinable, es que no sería necesario. Más bien me gusta un poco el modelo boliviano. Lo que se necesita no es reconocer derechos a la naturaleza, que no los necesita, en mi opinión, se defiende sola. Lo que sí necesita son defensores del medio ambiente y de la naturaleza que frente a tribunales de humanos, ¿no es cierto?, estén legitimados para defenderla en cualquier circunstancia, defender un escarabajo, defender un ecosistema, defender un lago. Eso es lo que se necesita, en mi opinión, pero propiamente tal, la declaración de reconocer el derecho a la naturaleza me parece más romántica que práctica. Me parece más práctico tener defensores, personas habilitadas con legitimación activa para defenderla, a propósito del caso que mencionamos, ese reclamo con Morton, ¿no es cierto? Más que una declaración que va a ser poco programática. O sea, más bien programática y poco efectiva. Entonces mi respuesta sería, yo creo que no sería necesario. Y eso veremos ahí qué van a decir los constituyentes. Y acá yo voy a proclamar a Ezio Costa, que puede ser un excelente constituyente, para que se presente. Yo desafortunadamente por compromisos profesionales me encantaría, pero no puedo hacerlo. Bueno, la segunda pregunta es si se debe, esto se relaciona directamente con este panel, esta conversación, si se debe reconocer la protección de los recursos naturales. Yo creo que sí, aquí sí que estamos al debe, porque pese a que la Constitución de 1980 reconoció, y bueno, y las sucesivas también hubo sucesivas modificaciones que no tocaron el tema, reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lo que está claro es que en ninguna parte se habla de la protección de los recursos naturales. Para que se entienda bien el concepto, los recursos naturales son aquellos elementos del medio ambiente susceptibles de apropiación y que representan un provecho, un interés para los individuos, para la sociedad. Y si uno revisa el artículo 19, número 8, se habla precisamente de tutelar la preservación de la naturaleza, que es distinto de los recursos naturales, es mucho más amplio. Desde el punto de vista histórico, quiero señalar que los recursos naturales clásicos son las minas, las aguas, los bosques, etc. Y sobre eso las regulaciones de la Constitución del 80 son bastante escuetas. En el artículo 19, número 24, por ejemplo, se refiere a las minas, en cuanto bien susceptibles de apropiación de concesión por particulares. Lo mismo también de las aguas. Se señala que son bienes apropiables, ¿no es cierto? Y que cuando se concede algún derecho de aprovechamiento de agua, tiene la titularidad de un derecho de propiedad. Lo cual es una regulación, diría yo, bastante pobre, no obstante que, curiosamente, el Código de Aguas le reconoce la calidad de bien nacional de uso público. Entonces, una primera, en mi opinión, reforma, ya me queda poquito, voy a ser más rápido, entonces, debería reconocerse el derecho, ¿no es cierto?, a el agua, de acceso al agua, el carácter de bien nacional de uso público, y también la titularidad común de otros bienes y recursos naturales clásicos, como por ejemplo, grandes ausentes, como el mar, por ejemplo, el paisaje, la atmósfera, lo que se refiere también a los océanos, al océano Pacífico específicamente. Dos preguntas más. ¿Se debe reconocer el derecho a un desarrollo sustentable? Compartiendo la visión crítica de eso en cuanto a los contenidos de la discusión de los alcances, yo creo que sí. ¿Y cómo se define? Bueno, eso será un tema de la sociedad en conjunto. Y por último, un tema que me parece muy importante, la pregunta es, ¿cuáles serían los derechos de cuarta generación hoy que debería reconocer esta Constitución? Y aquí va a ser bien breve. En mi opinión, los derechos de cuarta generación deberían estar orientados a la protección de la especie humana, de los seres no humanos, vegetales y animales, y a la naturaleza, todo en conjunto. Pero para mí la clave es
aparte de estas entidades que son muy abstractas, ¿no es cierto? Creo que la clave hoy día de estos derechos es en proteger y reconocer también constitucionalmente lo que no se ve. O sea, las bacterias que dan origen a la vida, los virus, los hongos, el fitoplancton, los genes, los seres infinitesimales, invisibles, las interacciones, en otras palabras, todo lo que no se ve, porque hemos visto que la humanidad le ha causado un tremendo desastre a las cosas que vemos, la atmósfera, los mares, las ballenas, muchos seres que se han extinguido, etcétera. Por lo tanto, deberíamos poner énfasis en lo que no vemos, me parece que es fundamental, y finalmente reconocer como parte también de esta derecho a cuarta generación, ya lo mencionó Eva, tres principios que me parecen fundamentales para un futuro constitucional: el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio pro natura. Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu intervención. Sin duda, creo que muy poco tiempo para tanto que nos tienes que aportar. Estoy muy de acuerdo con tus 4 preguntas que planteas en definitiva para abordar la temática desde un punto de vista de regulación y normativa, así que agradecemos desde ya tus comentarios y tus aportes. Me voy a ir con una visión más joven quizás y nuevamente desde también la sociedad civil, eh, para que nos des tu visión, Javiera. Estuvimos también contigo en la Escuela del Agua hace unos días y sin duda tu aporte fue muy bueno para lo que queríamos transmitir en la escuela y espero que también podamos transmitir eso desde la opinión que tienes tú, desde la organización que representas y cómo en definitiva debe plantearse este tema en la conversación de una nueva constitución. Sí, bueno, muchas gracias Noelia y a todos por la invitación. Claro, bueno, yo quizás aquí no sé si soy la única que no estudia, no es abogada ni nada de eso, así que mi visión va a ir, o lo que voy a comentarles va a ir desde otra vereda quizás, desde lo que hemos planteado y trabajado desde la ONG Seus Chile, en conjunto también con las distintas organizaciones de la sociedad civil que están en la SCAC. Pero partiendo también desde el proceso que vivimos ya la semana pasada, con el plebiscito, yo creo que igual es importante darle una relevancia al momento y al resultado que se dio. Básicamente porque muchas veces en la sociedad civil o las demandas sociales no tenemos muchas ganadas así de ese estilo. Creo que hay que recordarlo, tenerlo y celebrarlo, pero también darnos el espacio de decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que esa es la discusión que se viene ahora, pero siempre teniendo en cuenta que hubo un amplio respaldo a un cambio constitucional que yo creo que, y me atrevo a decir que no solamente un cambio constitucional que se quede en el cambio de lo que dice en la hoja, las palabras que tiene la Constitución, sino que un cambio en cómo entendemos la sociedad y en cómo hacia dónde queremos avanzar. Yo creo que verlo desde ese punto de vista, ver que el 78% de la población a lo largo de todo Chile, porque no fue en un solo sector, sino que fue en todo Chile, tiene esa motivación, nos da una esperanza y nos da una gran tarea que por lo menos yo creo que la podemos abordar de una muy buena manera, ya que hay una ansia de cambio. En ese sentido, el medio ambiente podemos ver que ha estado presente en general siempre en las demandas sociales, o sea, cuando estaba el estallido, en otras manifestaciones sociales anteriores al estallido, en marchas por el agua, marchas por la defensa de los territorios, distintos movimientos territoriales que han levantado demandas en las zonas de sacrificio, en las zonas que se ven afectadas por mineras, en las zonas de escasez hídrica. También vemos que el medio ambiente ha estado presente hasta incluso como demanda principal en distintas encuestas que se generan cada cierto tiempo, y está presente una preocupación de la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que hay esta preocupación de la ciudadanía, o esto que está siempre presente, que incluso estuvo presente en los diálogos constituyentes, en el proceso que se generó en el gobierno de Michelle Bachelet, pero no permea hacia quizás lo que habla en el mundo político o incluso en los partidos políticos, lo que se plantea. Yo siento que ahí hay una separación de que quizás a nivel social, de movimientos sociales, sociedad civil, está muy presente y está siempre la pregunta de, bueno, ¿y cómo abordamos el tema del medio ambiente no solamente desde el punto de vista de la conservación o de las problemáticas de paisaje que podemos ver, sino que desde un punto de vista integral, complejo?
ya que el cuidado del medio ambiente, si nosotros queremos preocuparnos de todos los otros derechos que se han tomado en la agenda durante todos estos años, la salud, educación, vivienda, no podemos no mirarlo desde una perspectiva de cuidado y protección de los ecosistemas, ya que si pensamos un sistema de salud que no le haga frente a los cambios climáticos que vamos a enfrentar, y Chile es un país súper vulnerable, 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad los tenemos en este país, no vamos a poder enfrentar de buena manera esos desafíos. Si no pensamos la vivienda, si no pensamos las ciudades, si no pensamos incluso la forma de producción y los ámbitos productivos que tenemos en Chile, entonces tampoco vamos a poder enfrentarlo como país, independientemente del sector al que pertenezca. Entonces yo creo que en este proceso constituyente se nos abre una serie de alternativas, una serie de caminos, pero en el ámbito medioambiental hay un desafío mayor, que es cómo llevamos esta demanda ciudadana que ha estado presente a esta esfera política, y que se entienda que si no tomamos el medio ambiente de una perspectiva transversal, entonces algo va a quedar cojo, no vamos a poder tener esta visión completa. Y aquí, bueno, ¿qué desafíos tenemos? Yo creo que un desafío transversal es que el proceso constituyente no solamente cambie lo que dice la Constitución, como dije, las letras, las palabras, sino que cambie la política, cómo entendemos la política, y en este cómo entendemos la política es súper importante que las personas, todas las personas que estamos aquí, no solamente los constituyentes o las constituyentes que estén ahí, los 155, entiendan que tenemos que ser parte del proceso, que exijamos ser parte del proceso. ¿De qué manera? Existen maneras, se puede generar un reglamento, se puede bajar, se puede incorporar, pero esa es una de las maneras necesarias para hacer tanto que el texto sea legítimo, como también incluir estas demandas ciudadanas que han estado ahí y que no han tenido quizás su cabida, o que solamente han tenido cabida a través de la pelea de los territorios que se ha dado. O sea, acá, bueno, tenemos 2 abogados que se han dedicado a la defensa de distintas comunidades y pueden dar fe de que solamente de cómo se entra a esta esfera es básicamente a través de demandas, denuncias, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero de esta pelea constante con la institucionalidad exigiendo derechos. Entonces, ¿y cómo se vincula este proceso de cambiar la política y de incluir a la población y de incluir a los territorios en este proceso con lo ambiental? Bueno, se vincula a través de que en los distintos territorios, en lugares, ya se han generado y han empezado a surgir distintas ideas o principios que deben estar incorporados en la Constitución. Por ejemplo, el derecho humano al agua. El derecho humano al agua es crucial que esté presente en la Constitución, y eso quizás si nosotros hubiésemos dejado que siguiera el curso como político tradicional, no estaría instalado en la discusión. Eso se ha instalado a través de las distintas demandas del mundo social, y es importante relevarlo, y hoy yo creo que es una de las cosas que va a encontrar obviamente personas contrarias, va a tener alguna dificultad de instalarse, pero yo creo que se puede instalar al fin y al cabo porque tiene todo el sentido del mundo, sobre todo en la situación de escasez hídrica que estamos ahora. Y sobre todo pensando en las soluciones tecnológicas. De hecho, lo que vimos en la vez pasada que nos encontramos, ver las soluciones tecnológicas que se están generando, o sea, la desalación y todas estas cosas, claro, dan una solución a la disponibilidad, pero no dan una solución a la escasez hídrica. El sistema de regulación del agua sigue igual. Por lo tanto, al pensar que tenemos que subir a un rango constitucional el derecho humano al agua, entonces yo creo que, y aquí si me equivoco me pueden corregir, pero yo creo que nos obliga también a repensar el cómo vamos a gestionar este recurso y cómo vamos a hacer que no solamente las personas tengan ese derecho, sino que los ecosistemas también se mantengan, porque al momento en que no se mantienen los ecosistemas, bueno, hagamos lo que hagamos, las personas no vamos a tener agua. Es un ciclo, es una vinculación directa. Entonces, ahora... ¿Ah? En 2 minutos. Sí, ahora termino.
Bueno, entonces, en este sentido, pensar una constitución ecológica, como dije y he estado planteando, yo creo que implica pensarlo transversalmente, el medio ambiente como un eje transversal del desarrollo o el futuro del país. A mí no me gusta tanto decir desarrollo, pero del futuro del país que queremos generar. Yo creo que abre una discusión donde quizás muchas cosas que desde el ambientalismo queremos instalar sea difícil instalar, quizá yo, por ejemplo, soy partidaria de los derechos de la naturaleza, pero me pregunto si va a ser fácil instalarlo, si vamos a poder lograr ganarlo o no, pero sí o sí va a abrir un debate. Va a abrir un debate en el cual vamos a poder repensar el país que queremos, la forma de desarrollo o de forma productiva que queremos, ya que si no lo repensamos ahora, entonces, querámoslo o no, la forma de desarrollo actual ya llegó a un límite, y este proceso constitucional abre la puerta para que cambiemos ese y corramos ese límite a partir de un camino mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente. Y sobre todo con inclusión de todas las personas que no han estado incluidas en todos estos procesos y que tienen mucho que decir desde los territorios afectados y no afectados también. Muchas gracias, Javiera, por tu intervención. Siempre es bueno también tener una mirada más desde una visión distinta a solamente lo legal. Y aquí, Ezio, te voy a dar la palabra y voy a pedirte algo que quizás es un poco difícil, pero si pudieras también orientar tu intervención un poco a cómo logramos un buen mix entre las necesidades sociales también y las regulaciones y la fiscalización que se tiene que hacer y cómo logramos también más allá de lo regulatorio y del marco que tiene que existir, una, una mayor conciencia y una mayor importancia desde parte de todos para lograr un cuidado del medio ambiente y un mundo sustentable para seguirlo preservando. Y como decía Javiera, en términos de esto es un ciclo y en definitiva tampoco nos basta solamente con regular, como tampoco nos basta solo con generar conciencia o tampoco nos basta solo con cuidar el agua o cuidar otra cosa. Va todo como un sistema. Está fácil la pregunta, Noelia, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y a todos y a todas quienes están mirando y participando de esta instancia. A ver, voy a partir con donde dejó Javiera el asunto, ¿no? Con esta idea de que la constitución ecológica tiene que ser una constitución que transversalmente incorpore la preocupación ambiental, porque creo que desde esa noción es de donde se puede responder en parte a lo que Noelia pregunta. Bueno, si alguien a quienes les gustan las películas y la ciencia ficción y vieron Rogue One, que es un spin-off de Star Wars, se acordarán de que al final de la película se produce toda una cadena de acontecimientos que lleva al final, donde muchas personas que son anónimos y anónimas terminan por producir una modificación de las circunstancias. Traté de no spoilearla, además. Y creo que nosotros y nosotras en este minuto también somos eso, ¿no? El proceso de construcción de una nueva manera de relacionarse entre la sociedad y la naturaleza es un proceso que va a tardar varias decenas de años, quizás varios siglos. Así como el desarme de una relación que existía previamente entre la sociedad y el medio ambiente tardó también varios siglos en consolidarse y llevarnos al punto de autodestrucción en el que estamos actualmente. El minuto en el cual lo que es la modernidad, o sea, son por lo menos 300 o 400 años que han pasado desde que nos escindimos como humanos de el resto de las vidas, nos pusimos, porque no es solo cuando nos pusimos al centro con que es previo, ¿no? Con el catolicismo e incluso antes, sino que tiene que ver con esta idea de que estamos separados y que podemos subyugar a la naturaleza para nuestros fines. Y en ese proceso de subyugación nos fuimos también subyugando a nosotros mismos, explotando a nosotros mismos, y llegamos a la situación actual en la cual la naturaleza no resiste y nosotros tampoco resistimos que continúe este proceso. Y entonces tenemos que empezar a revertirlo, o más que revertirlo, cambiarlo por una nueva manera de relacionarnos. Y cada uno tiene que hacer su parte.
esa es mi visión, ¿no? Quizás no lo logremos ni siquiera en nuestra generación. Y voy a ser amplio en nuestra generación, porque después, pero en nuestra generación, todos los que estamos vivos en este minuto en el planeta, quizás no lo logremos, pero tenemos que construir para que las generaciones futuras lo logren. Parte basal de la idea de la conciencia ambiental, del ambientalismo, del ecologismo, es la idea de continuidad de la especie, la idea de la intergeneracionalidad, de la justicia intergeneracional. Estamos construyendo para las personas del mañana, estamos tratando de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos, como dicen los scouts. Estamos haciendo un trabajo que es de largo plazo. Entonces, la Constitución ecológica tiene esa visión, tiene que tener esa visión. No vamos a lograrlo mañana, pero tenemos que empezar, y en este país, en este instante, en el rol que nos toca, a construir esa nueva relación. ¿Cómo? Con una Constitución ecológica transversal, como decía Javiera. ¿Qué significa eso? Significa incorporar en los distintos acápites que tiene una Constitución lógicas que vayan desafiando la manera en que actualmente nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces, primero, en las constituciones normalmente tenemos un acápite de principios constitucionales. Y Marcelo mencionaba algunos principios constitucionales principios ambientales que podrían estar en una constitución. Yo estoy de acuerdo en varios de ellos. Tengo una duda con el precautorio, una duda muy técnica que podemos discutir después. Que es una duda que además me puso el profesor español José Esteve Pardo, así que podemos también con Eva conversar. A propósito, ella también habló del principio precautorio. Pero lo que hemos planteado desde la sociedad civil, desde el SCAC, desde FIMA, que es de donde yo participo, es incorporar al menos los principios de justicia ambiental, justicia intergeneracional, de protección del medio ambiente, que puede ser un fraseo más genérico, pero que incorpore una idea de deber de protección del medio ambiente, que no solo del Estado, sino que es de todos y de todas, y también del Estado, y por lo tanto que se interpretan las reglas de esa forma, y de buen vivir. Y el buen vivir es un concepto que, bueno, está presente en la Constitución de Ecuador y tiene una bajada en los pueblos originarios de Latinoamérica. Sumac Causay se llaman en quechua, y así está puesto en la Constitución de Ecuador, pero para el pueblo mapuche se llama Cumemongen, y es más o menos la misma idea de un bienestar que es multidimensional, no es solo un bienestar material, y que está en equilibrio con las otras vidas, con la naturaleza. Y eso es muy importante, de montar. Y de montar porque la manera en que hoy en día concebimos nuestra sociedad, y la Constitución del 80 ha aportado profundamente en eso, es una manera en la cual estamos persiguiendo solo bienestar material. Y esa persecución de bienestar material nos produce problemas a nosotros en nuestras vidas, nos produce graves dificultades comunitarias, y además nos ha producido un sobreconsumo y por lo tanto una destrucción de la naturaleza. Entonces, tenemos que pensar el bienestar en distintas dimensiones y no solo en la materia. Después, en el acápite de organización del Estado, tomo uno de los puntos que dio Marcelo: tener una defensoría pública del medio ambiente, que es algo como la Defensoría del Pueblo, que existen muchas constituciones de Latinoamérica, ombudsman se llaman algunas constituciones de Europa, pero tener un organismo financiado estatalmente, pero que sea un contrapeso del poder estatal para proteger la naturaleza, es muy importante. Me han dicho algunas organizaciones de algunas comunidades, y les encuentro razón, que debieran ser además ese organismo, no un organismo central, sino que regionalizado, o sea, que cada región elija su propio defensor o defensora ambiental, de manera de asegurar cierta conexión. Y eso me lleva al segundo punto importante en una constitución ecológica, que no es un punto propiamente ambiental, pero tiene que ver con la distribución del poder. Cuando las decisiones sobre el uso del territorio se toman desde la centralidad del poder, desde Santiago en nuestro caso, se pierde toda la lógica de protección y de relacionamiento que existe en los territorios entre las personas y su medio ambiente. Y esto vale para el territorio de la Patagonia y también para el barrio en Pedro Aguirre Cerda, en Ñuñoa, en Santiago Centro. Quienes habitan el territorio tienen un derecho preponderante sobre él, y debieran entonces tener una voz
preponderante sobre él. Y eso no pasa solamente por la participación ciudadana, también pasa por la participación ciudadana, sino también por una división del poder que permita a los organismos locales tomar las decisiones sobre sus territorios y no a las imposiciones centrales. Las imposiciones centrales son muy eficientes en términos económicos. Y por eso a la Constitución del 80 le gustan tanto, que se tomen las decisiones desde el centro, entre pocos, las hace más rápidas, más eficientes y generan mayores ganancias económicas. Luego hay un problema de distribución también. Pero, ¿es eso lo que queremos? O sea, ¿ese es el tipo de decisiones que queremos? ¿Más ganancia económica independiente de su distribución? ¿O preferimos decisiones que se lleven a cabo con los valores de las comunidades? Esa es una pregunta que hay que hacerse para efectos de la distribución territorial, donde los ecosistemas además deberían ser, y es lo que hemos planteado, un ordenamiento natural de nuestro territorio y que debiera poder entonces ser la base del ordenamiento administrativo que tengamos. En Chile hay 101 cuencas y cada cuenca necesita un organismo que la defienda, que la gestione. Eso independiente de la Constitución, digamos, los organismos de gestión de cuencas son una cuestión que existe en muchas legislaciones en el mundo, que debería existir en Chile. Nosotros tenemos un símil, son las juntas de vigilancia, que no funcionan de la misma forma que un organismo de cuencas, porque solo integra a los que tienen derechos de aguas. Bueno, ¿por qué no pensar en comunas en las 101 cuencas, provincias en las 101 cuencas? Una integración entre el ordenamiento administrativo y el ordenamiento, digámoslo así, natural de nuestro territorio. Y por último, en términos de organización del Estado, va a ser importante probablemente tener la posibilidad de que algunas agencias, y ahí vuelvo a un poco a la pregunta de Noelia, algunas agencias como las agencias fiscalizadoras o las agencias evaluadoras en materia ambiental, tengan algún nivel de independencia del poder político. Y esto es no solo para proteger al medio ambiente, también es para proteger en parte la democracia, porque se vuelve muy difícil la captura que se produce desde el poder político hacia estos organismos, deslegitima a los organismos, deslegitima el sistema y vuelve mucho más difícil la convivencia nacional y por lo tanto esa independencia podría tener ciertos efectos positivos. Y el último punto son los derechos. No porque sea menos importante, sino que porque no son solo derechos, y eso siempre me importa recalcarlo. O sea, defender al medio ambiente no es defender un derecho, es defender el espacio en el que habitamos, es pensar en una nueva relación con la naturaleza. Una de las dimensiones son los derechos. Y esa dimensión, bueno, debiéramos tener un derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es un fraseo más adecuado del actual derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, una actualización, si se quiere. Este derecho al medio ambiente libre de contaminación ha funcionado bastante bien dentro de todo, pero porque ha tenido una evolución jurisprudencial que debiera recogerse en esto. Los derechos de acceso, participación, justicia, información, el derecho humano al agua, sin duda, y los derechos de la naturaleza. Y ahí vamos a estar encontrados con Marcelo, pero lo voy a dejar para las preguntas. El punto que va a ser probablemente más discutido es cómo interactúa la propiedad privada con la necesidad de proteger el medio ambiente. Y debe interactuar, a nuestro juicio, lo que hemos hasta ahora reflexionado, debe interactuar en dos sentidos, ¿no? En uno, en que la propiedad privada existiendo siempre tiene que tener un límite en la protección ambiental, que es algo así como la función social de la propiedad hoy en día en la Constitución, pero una función ambiental de la propiedad. Y ahí hay que entender una cuestión que es científica, ¿no? Que es que los bienes naturales tienen funciones ambientales. Y esas funciones ambientales no pueden ser destruidas por el dueño del bien. O sea, cuando yo tengo un árbol, por decirlo así, tengo un humedal, tengo un pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra hay un humedal. Ese humedal no es solamente un humedal que está en mi pedazo de tierra y lo puedo secar para plantar papas, sino que ese humedal es también es parte de un ecosistema y hay otras vidas de árboles del vecino, aves que no son de nadie, que dependen de ese humedal. Voy a terminar antes de los 2 minutos, no te preocupes. Y por lo tanto, esas funciones ecosistémicas, como muchas otras cosas, son bienes comunes. Marcelo nombraba algunos también, bienes comunes que han sido reconocidos desde hace más de 2000 años en el derecho. El mar, las riberas, las aguas, el aire, son bienes comunes.
Las funciones ecosistémicas no se conceptualizaban así y ahora quizás tendremos que conceptualizarlas así como bienes comunes también. Y que sean bienes comunes no significa que nadie va a poder aprovecharlos, porque los bienes comunes también se aprovechan, digamos, alguien los usa, pero no son propiedad de nadie, tampoco son propiedad del Estado, sino que son propiedad de la comunidad toda, intergeneracional, y la gestión es una gestión que debe ser participativa. Todas estas dimensiones nos pondrían en un primer paso de un cambio en nuestras relaciones. Porque supongamos que mágicamente logramos todo esto, ¿no? Yo creo que hay un arco político que puede lograr varios de estos cambios, pero no sé si todos en la nueva constitución. Supongamos que logramos varios de estos y podemos al menos decir tenemos una constitución ecológica. Vamos a pasar los siguientes 10 o 20 años discutiendo cómo desarmar instituciones que existen hasta ahora y que impiden que esas normitas se apliquen. Y después vamos a pasar muchos años más en otras discusiones también. El problema, y aquí es donde no quiero hacer decaer la esperanza, pero sí poner el toque de urgencia, el problema es que nos podemos haber demorado 300 años en desarmar nuestra relación con la naturaleza, pero ahora tenemos una urgencia muy encima, que es la de la crisis climática. Y esa urgencia, sin un cambio en nuestra relación con la naturaleza mucho más rápido, no la vamos a lograr superar. ¿Y qué significa que no la logremos superar? Que las personas en situaciones más vulnerables van a sufrir muchísimo. Que los países más vulnerables van a sufrir muchísimo. Y que cuando salgamos de esto, vamos a tener un mundo que va a ser más pobre, con personas que han sufrido mucho más, y por lo tanto, y ahí está nuestra responsabilidad como generación, vamos a haberle entregado a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un mundo mucho peor de cómo lo encontramos. Eso. Gracias, Noel. Muchas gracias, Ezio, por tu intervención. Muchas gracias a todos. Voy a leer las preguntas en realidad que nos han hecho nuestros asistentes y luego vamos a dar unos minutos para que ustedes respondan una, dos, con las que se sientan más cómodos, las que les gustaría responder o en las que tienen algo que aportar. Una dice, ¿qué organismos técnicos gubernamentales podrían lograr mayores metas medioambientales? Los ODS que propuso la ONU son importantísimos en la cadena de valor productivo, social y ambiental. ¿Deberían estar de alguna forma en la Carta Magna? Otra pregunta es, el uso del agua está fuertemente en la agricultura, 78 a 80%, minería del 3 al 4%, consumo humano 7 a 8% y saldo en industria. ¿Cuándo se señala el cuidado del agua continental? Y finalmente dice, ¿por qué la mirada es solo de defensa y no de desarrollo del medio ambiente, de desarrollo del territorio y encontrar en ese el desarrollo? Muchas gracias y perdón por todas las preguntas. Mauricio, gracias a ti por todas las preguntas. La idea es que también podemos generar una discusión, así que, bueno, los invito a levantar la mano a nuestros panelistas, a decirme quién les gustaría plantear algo, que quieran aportar, responder. Yo puedo decir algo sobre la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad de los últimos, si uno revisa la historia de Chile de los últimos 30 años, a partir de las modificaciones del año 90, cuando se crea la ley sobre base del medio ambiente, y luego el 2010, hay una gran reforma institucional, hemos tenido un salto cualitativo, diría yo, bastante significativo. Partimos de una comisión coordinadora, como la CONAMA, que supuestamente, en realidad, lo único que hacía era administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental y dictar un par de normas. Y luego tenemos ministerio, qué sé yo, pero tenemos un león al cual le faltan dientes. Y también tenemos una superintendencia que, si bien está dotada de fuertes atribuciones, solamente los instrumentos que fiscaliza están asociados al sistema de evaluación de impacto ambiental y a las normas también de emisión, de calidad, etcétera, planes también de prevención de contaminación creados bajo el amparo de la ley 19.300. Yo creo que un cambio fundamental debería ser usar esa institucionalidad y otorgarle atribuciones para que también fiscalice, controle y también inicie acciones legales contra los proyectos que no ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental, que eran previos a la entrada en vigencia de la ley. Y eso Costa lo va a entender más porque también ha trabajado mucho en eso, porque toda la institucionalidad que se ha construido en los últimos años, a partir del 2010 también inclusive,
está hipertrofiada por el sistema de evaluación de impacto ambiental y la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que avanzar mucho. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Javiera, Ezio, Eva, ¿algo que aportar? Yo quería responder unas preguntas. Bueno, primero con la de los ODS. Es interesante esta pregunta de los ODS porque siempre están presentes, pero nunca nadie sabe dónde muy bien, porque como tienen esta característica de una agenda, es una agenda civilizatoria, pero que es básicamente de metas que los países se asumen cumplir, pero no hay ningún mandato. Es bien raro. Yo creo que más que los ODS, que de hecho son hasta el 2030, y probablemente tal como pasó con sus predecesores, que eran los objetivos del milenio, cambien y se renueven, por así decirlo. Yo creo que más importante, la Constitución debería plantearse, o quizá, no la Constitución, pero quizá por ejemplo, en la ley marco de cambio climático, en alguna estructura legal, el cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación que ha escrito Chile a lo largo del tiempo. Como no puede ser que, por ejemplo, Chile firme estos tratados en la COP y cosas así y no estén en ninguna parte incorporados de manera clara. Yo creo que es súper importante que al momento en que se discuta se incorporen de alguna manera más que los ODS en sí, sino que estos compromisos climáticos a los que se ha adscrito Chile, y que los pensemos y los incorporemos a través de este pensamiento de, bueno, cómo nos desarrollamos a partir de estos compromisos que ya de estas cosas que ya nos comprometimos. Lo otro respecto al agua, claro, el agua en la agricultura es lo que más se ocupa en Chile, entre 78 y 80%, como decía ahí, y en minería, claro, ese porcentaje de 3 y 4 es lo que siempre dice la minería, es como el argumento que dice la minería para decir, bueno, nosotros no ocupamos tanta agua. El problema es que ese 3 y 4% lo ocupan en el norte del país, donde no hay agua, hay escasez de agua. Entonces, ahí se genera un problema de disponibilidad y de escasez hídrica. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Y ahí está este tema de cómo tenemos que hablar esta gestión del agua. Yo también soy muy partidaria de, por ejemplo, que el ordenamiento territorial sea a través de cuenca. No podemos pensar en gestionar el agua de una manera en que la mitad de una cuenca está cortada por una región y una región tiene una forma de gestionarla y la otra, de que una minera se instala justo al medio y bueno, en una parte cumple y la otra no. El agua está interconectada y eso que hablemos de las cuencas solamente representan el agua superficial. Ni siquiera nos estamos metiendo con lo subterráneo que tiene otra dinámica. Entonces, es muy complejo, pero ya podemos abordarlo a través de entendiendo este ordenamiento territorial natural que nos da el territorio, y un ordenamiento que, como dije la otra vez también, no es raro, no es extraño para nosotros. Nosotros tenemos que entender que, claro, nosotros vivimos en una comuna, en una población, en una ciudad, pero también vivimos en una cuenca. Y los asentamientos urbanos, nuestra cultura se ha generado a través de esas cuencas, y entendiendo eso, nosotros podemos generar un ordenamiento territorial mucho más claro y mucho más sostenible en el tiempo, respetando esos límites que ya están dados y que nosotros, aunque creamos no entenderlos, lo entendemos. Quizás nosotros acá en Santiago, porque tenemos otra dinámica también, nos olvidamos un poco de eso. Yo creo que en otros sectores se puede dar mucho más, pero haciendo un ejercicio súper fácil, haciendo un ejercicio súper fácil de educación quizá, podemos caer en cuenta, bueno, estamos rodeados de montañas, tenemos esta dinámica. Y lo último es que, claro, los territorios no deberían, esa dinámica de defensa del territorio yo creo que ha estado dada por lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy. O sea, lamentablemente los territorios no tienen esta posibilidad de desarrollo, porque tenemos un sistema muy centralizado, llegan las cosas que se tienen que hacer en los territorios, entonces lo único que queda es defenderse. Eso también es súper violento. Yo considero que compatriotas que tengan que vivir en una constante pelea y una lucha por su vida, por así decirlo, es totalmente injusto. Y ahí entra el tema de la justicia ambiental, climática e intergeneracional. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos que estar defendiéndonos del mismo Estado del que se supone que debería protegernos en cierto punto? ¿Cómo se supone que tendríamos que estar defendiéndonos de la empresa que más encima me da pega? O sea, esa dicotomía es súper terrible. Tenemos que pasar a un modelo de desarrollo de los territorios
claro que sí, pensarnos desde los territorios y ahí lo conecto con lo otro, pensarnos desde los territorios, desde estas mismas divisiones territoriales que la misma naturaleza nos da, entendiendo esas dinámicas y respetando también esas visiones. Eso también se vincula con que somos un país que no tiene una sola identidad, tenemos muchas identidades. Incorporarlo también es súper necesario y entender que esa diversidad forma Chile es también una discusión ecológica. Porque lo ecológico no solamente tiene que ver con esa protección necesaria del medio ambiente, sino que entender estas distintas visiones que nos van a hacer construir este país que estamos comenzando en este proceso. Eso. Muchas gracias, Javiera, por tus respuestas. Me da mucha claridad de lo que planteaban ahí también como interrogante. Eva, Ezio, ¿les gustaría responder alguna de las preguntas, hacer algún aporte? Yo me vas a perdonar, pero he tenido algunos cortes cuando has estado formulando las preguntas y no les escuché con total nitidez. Sí que quizás hacer un apunte, bueno, sí, si puedes un poco repasar lo que comentabas con el tema de las preguntas, te lo agradecería. Teníamos 4 preguntas del público, las voy a leer rápidamente. Me dice, ¿qué organismos técnicos gubernamentales podrían lograr mayores metas medioambientales? Otra dice, los ODS que propuso la ONU son importantísimos en la cadena de valor productivo, social y ambiental. ¿Deberían estar de alguna forma en la Carta Magna? La otra pregunta dice, el uso del agua está fuertemente en la agricultura, del 78 al 80%, en minería del 3 al 4%, en consumo humano del 7 al 8% y el saldo en la industria. Cuando se señala el cuidado del agua, ¿cuándo se señala el agua del cuidado continental? Y la última dice, ¿por qué la mirada es solo de defensa y no de desarrollo del medio ambiente? De desarrollo del territorio y encontrar en ese desarrollo. Perfecto, ya sí. Bueno, yo sí, a lo mejor hacer algún comentario al respecto. Es verdad que, por ejemplo, en España, en relación a los ODS, a las ODS, la Agenda 2030, el gobierno tiene una vicepresidencia del gobierno segunda, que es de los asuntos sociales y también de la Agenda 2030. Creo que puede ser también una fórmula. Estáis hablando de incluir en la Constitución tantas cosas, que la Constitución tiene que ser un marco amplio, ¿no? Que después vaya, digamos, evolucionando con las diferentes normativas. Y la verdad es que ahora me doy cuenta al escucharos hablar cuánto trabajo hay ahí, ¿no? Y cuán interesante es, pero también qué difícil, ¿no? El marcar el camino, ¿no? Pero también qué apasionante. Bueno, pues en ese sentido, la vicepresidencia que digamos es la responsable de la Agenda 2030, quizás es una forma de que sea una columna vertebral del gobierno en sí, ¿no? Y que se trabaje los ODS de manera transversal en todas las áreas del gobierno, con lo cual me parece una idea muy interesante e innovadora del gobierno de España, ¿no? Y valiente también, porque, bueno, al fin y al cabo es algo que hemos recogido y que plantea un reto importante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esta vez hablando de los usos del agua en la agricultura, quizá en España también nos pasa, ¿no? Con el tema de revisar ese uso del agua, ¿no? Y plantear un uso del agua de manera racional, ¿no? No hay veces que estamos utilizando regadíos donde, bueno, no hay agua. Entonces eso al final lo arreglamos con infraestructuras que ahora vemos que no son sostenibles. Entonces habría que hacer una revisión, no sé, en Chile, como no soy una experta, ¿no? En vuestro funcionamiento en este sentido, pero sí sé que, por ejemplo, tenéis muchos problemas con las cuencas, ahora lo habéis sacado, con el tema del caudal ecológico me parece fundamental, es un problema que hay que abordar en el tema del uso y de la protección del agua como recurso, ¿no? Porque, bueno, al final estáis, y corregirme, ¿no? Porque no soy, ya digo, una experta en vuestra manera de funcionar en este sentido, pero estáis, digamos, calculando los caudales ecológicos desde un caudal mínimo.
no desde el caudal total de la cuenca, ¿no? Porque esos derechos que están ahí consolidados ya de por vida deberían en fin, deberían de hacer ahí digamos, una revisión de ese sistema, porque al final el caudal ecológico que se hace en una proporción del caudal de la cuenca muy pequeña, al final no es no es real, porque ese pequeño porcentaje sobre el que se calcula ese caudal cada vez será menor, porque el propio cambio climático, la deriva que llevamos con el cambio climático nos indica que cada vez va a haber menos agua. Por tanto, al final, ¿qué caudal se va a calcular de la nada, ¿no? Porque es poquito lo que queda de margen para poder mantener la vida de los ríos y de los ecosistemas y los servicios que estos ecosistemas nos dan, ¿no? En España las confederaciones hidrográficas sí que se dedican a la cuenca completa y sí que ahora tienen un enfoque desde el gobierno que ha planteado un enfoque de conservación de las cuencas, de restauración de las cuencas, más que desde el punto de vista de la creación de infraestructura, en fin, que en otro momento quizás fueron los objetivos principales de estos organismos, ¿no? Entonces creo que plantear unos organismos cuyo enfoque sea la restauración hidrológica, la restauración de la cuenca, el recuperar los ecosistemas que a la vez nos ofrezcan esos servicios que los ecosistemas nos proporcionan, ¿no? De calidad de vida, pues muy interesante. Y por último, bueno, yo creo, no sé si en el plano del territorio, España no nos podemos comparar, cosa que bueno, vosotros tenéis una realidad diferente, como bien decía alguno de vosotros, una diversidad enorme en España también, una diversidad en el paisaje, en general en el medio natural, en la cultura, en las lenguas, y quizás eso es lo que nos hace mucho más rico, ¿no? La diversidad es lo que hace que podamos tener una visión también del mundo, ¿no? Creo que más amplia y más realista, ¿no? Entonces, es verdad que quizás el tema antes creo que habíais hablado, y lo enlazo con el tema del territorio, del papel de la ciudad. Hay algunas cosas que antes se me han quedado así un poco en el tintero con respecto a algo que comentaba el compañero Ezio, creo, ¿no? Que es que no se puede dividir, o fue Javiera, no lo recuerdo, que no se puede dividir digamos, el desarrollo ambiental, no podemos separar lo económico, lo social de lo ambiental, ¿no? Y yo sí que comparto eso plenamente, no he hecho ninguna alusión porque por el tema del tiempo, pero tanto la energía como la atmósfera, como los ecosistemas, como el agua son vitales para la vida. Y tenemos que, por ejemplo, en energía y en agua tenemos que garantizar una vida digna con respecto al uso y al poder tener calidad del recurso y poder tener cantidad del recurso también, ¿no? Para una vida digna, pero también una vida digna la acompaña un trabajo digno y una vivienda digna, ¿no? Todo esto en la línea de la Agenda 2030, también de la OIT, con lo cual es que no se puede separar, no tendría sentido, no estaríamos dando solución a los problemas que se nos plantean, sino que estaríamos volviendo a ese modelo que al final nos ha traído estos problemas, como bien decía antes el Encio, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí yo creo que es importante, también lo comentabais antes, creo, el papel de la ciudad. Yo creo que es fundamental el plantearnos la ciudad y el municipio como la unidad territorial fundamental para la concreción de las políticas ambientales y en general de las políticas que queramos poner en marcha, porque antes también lo decíais al principio, si tenemos muchas leyes, pero al final no se llevan a cabo o no se cumplen o no se concretan en el territorio, en el día a día, pues no nos servirían para mucho, ¿no? Entonces, es importante que se cumplan, pero quizás la unidad territorial de la ciudad, el municipio, es importante porque ahí es donde está la concreción, el día a día de los resultados de esas políticas, ¿no? Y creo que ahí tienen que tener la voz esas unidades territoriales para trasladarle a los gobiernos pues sus necesidades y sus demandas y sus expectativas, ¿no? Que al final de lo que se trata, ¿no? De aportar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Eva, por tu intervención. Ezio.
Perdón, Alex. Sí, voy a tomar la última pregunta que alguien hizo sobre desarrollo, que es la más fácil de todas. Porque no hablamos mucho de desarrollo por diversos motivos, pero yo creo que parte de la idea de una constitución ecológica respecto del desarrollo económico tiene dos variables. Una variable es que ese desarrollo económico debe hacerse en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, cuestión que es absolutamente posible. Es posible en la medida en que modificamos ciertos parámetros de lo que entendemos por desarrollo, primero que nada, que no es solo crecimiento económico, y enseguida en la medida en que generamos actividades económicas que tengan incorporada la idea de protección ambiental, incluso actividades que se dediquen a la protección ambiental. Por ejemplo, una industria del reciclaje, de la reutilización de residuos, es una cuestión que genera empleo, genera inversión, por lo tanto genera crecimiento en términos clásicos, pero genera un mejoramiento también de las condiciones ambientales. Reforzar la formación en términos de agricultura regenerativa, por ejemplo, en lugar, y sustituir agricultura industrial por agricultura regenerativa. Permitir ciertos desarrollos económicos locales que hagan que las comunas, las ciudades, sean más sustentables en términos también de uso de bienes, o sea, que tengan a su disposición los bienes y servicios mínimos necesarios. Esto no significa, esto no es volver a la sustitución de las importaciones, no es esa la idea, pero sí entender que hay ciertas cuestiones como los alimentos que perfectamente podrían ser y debieran ser producidos localmente. Además, es una mejora en términos de calidad de vida, de salud, tiene varias distintas variables. La regeneración de ecosistemas es otra industria, por decirlo así, donde podríamos tener buenos réditos también protegiendo al medio ambiente. En fin, hay una serie de actividades económicas que quizás no tienen hoy las mismas ganancias para quienes invierten que algunas otras actividades que son contaminantes o destructivas o extractivas, y que esa variable de mercado es parte de lo que una regulación adecuada debiera cambiar. Pero dicho todo lo anterior, que es algo que creo que es importante, de todas maneras, a mi juicio, una constitución no debiera contener un modelo económico. Y ese es uno de los grandes vicios de la constitución del 80. Una constitución no le puede imponer un modelo económico a la democracia. El modelo económico tiene que ir forjándose mediante los instrumentos democráticos y puede ir cambiando mediante los instrumentos democráticos. Entonces, ojo con eso, porque además no es lo normal que una constitución contenga un mandato tan estricto sobre un modelo económico como es la constitución del 80. Y es la idea de orden público económico, que finalmente es una imposición de una economía neoliberal. Y por eso es que esa frase de las calles de que el neoliberalismo nacerá y morirá en Chile, no es verdad, porque no nació en Chile, pero ojalá muera en Chile, por lo menos nuestra parte del neoliberalismo muera acá. Y eso significa extraer de la Constitución ese orden económico neoliberal que fue planteado expresamente por quienes se les encargó redactar esta Constitución. Van y leen las actas, van a ver que la idea era fijar ciertos parámetros para que la economía funcionara de una manera que ellos creían que era la única manera posible que podía funcionar. Y eso es parte importante de lo que nos ha tenido entrampados socialmente después. Y por eso yo creo que no es algo que debiéramos hacer ahora de nuevo. O sea, independiente de que mi postura sobre la economía sea tener una economía ecológica o una economía circular o lo que sea, no creo que tengamos que poner ninguna postura en la Constitución, sino que permitir que luego el juego de las fuerzas democráticas vaya fijando eso, también en un acto, yo creo, mínimo como de humildad y de no traspasar ciertos valores tan duros y obligatorios a las generaciones futuras. Muchas gracias, Ezio. Marcelo, unas palabras que quieras responder de ahí, o palabras finales también. Estamos en el tiempo casi, entonces puedes hacer ambas cosas a la vez. Solamente agradecer la invitación, ha sido un debate muy interesante.
así como proclamé a eso, también encuentro que ustedes deberían participar como gente joven en la nueva constitución. Creo que haría un aporte muy interesante como se ha visto en este debate, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Marcelo. Eva, tus palabras finales. Bueno, pues también agradeceros el ratito que me habéis permitido compartir con vosotros y decir, concluyendo, que bueno, que teníamos un modelo que ha generado desigualdad y que está agotando nuestros recursos naturales y que ahora ustedes tienen en sus manos el poder replantear ese modelo y el poder, como ya hemos dicho, creo que todos y todas, el plantear otra forma de relacionarnos con el planeta. Creo que eso es fundamental. Los que estamos aquí en España estaremos atentos a la evolución del proceso, estaremos emocionados viéndole como la pasión con que viven esto y la dificultad, y por tanto también nos ponemos y yo misma, ¿no?, a disposición de ustedes para todo lo que quieran, para trabajar, para debatir, para participar, y encantada de haber visto con qué pasión y con qué energía están trabajando este tema. Así que cuando quieran, aquí me tienen. Muchas gracias, Eva. Javi. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido súper interesante el debate. Creo que de aquí en adelante lo que nos queda para quienes nos interesa este tema es seguir tanto difundiendo estas ideas que hemos discutido colectivamente, pero hacia toda la sociedad. Yo creo que es fundamental. No tanto, o sea, tanto como a quienes van a componer la convención, pero también a todos y todas quienes componemos el país. Yo creo que ese es un proceso importantísimo, por lo menos desde CEUS o desde los jóvenes, por así decirlo, vamos a estar en eso, sobre todo pensando en que muchos jóvenes no pudieron participar del plebiscito, pero sí tienen mucho que decir, así que ahí hay un trabajo que hacer, y nada, ojalá nos sigamos encontrando y que todos participemos del proceso. Muchas gracias, Javiera. Ezio. Bueno, reiterar los agradecimientos. Le agradezco también a Marcelo por proclamarme como constituyente. No está en mis planes ser constituyente, pero qué bueno que Marcelo valore lo que estamos haciendo con la Constitución Ecológica. Eso sí está en mis planes y espero que estén los planes de todos y de todas. Empujar porque haya una Constitución Ecológica, independiente de quiénes sean los constituyentes. Es una necesidad transversal. Creo que Javiera explicó muy bien las razones por las que es una necesidad transversal. Vamos a tener la primera constituyente paritaria en el mundo, quizás vamos a ser los primeros en salir del neoliberalismo y necesitamos ser los primeros en tener una constitución ecológica, porque esta va a ser también una de la primera constitución que se discuta en un estado de crisis climática y ecológica como el que estamos actualmente, con este nivel de reconocimiento global. Tenemos que hacer eco de eso. Creo que Chile tiene una larga tradición de valorar sus ecosistemas, aunque a veces lo miremos a huevo. Nuestro país es un paisaje, como decía Nicanor Parra. No somos un país, somos un paisaje, no solo en términos negativos, sino que en términos positivos. Somos un paisaje porque somos parte de ese paisaje, somos parte de la naturaleza. Está en nuestro himno, está en nuestras poesías, nuestras novelas, está en nuestra cultura, en nuestros corazones, así que vamos por una constitución ecológica. Gracias. Muchas gracias, Ezio. Muchas gracias a todos y todas por participar. Así que los esperamos el próximo martes con un nuevo tema en nuestra Escuela Constituyente. Y bueno, más jóvenes en esta construcción de la nueva Constitución y también mucho más interés por una Constitución ecológica y medioambiental. Que estén muy bien. Nos vemos.